Hola, hola, hola mundo. La semana pasada hablamos acerca del colesterol y esta semana nos toca seguir con el mismo tema, pero vamos a hablar de esos vehículos que llevan el colesterol, que además hay muchas cosas que deberíamos saber de ello y no sabemos, por lo que si te interesa, vamos a por ello. Sí, es verdad que cuando hablamos de colesterol no solemos hablar de colesterol, sino de los vehículos que lo llevan. Os sonará el LDL, HDL, colesterol bueno, colesterol malo. Pero claro, esos no son los únicos que hay. Pero no entiendo, ¿por qué dices que son vehículos? ¿Qué es exactamente eso? A ver, realmente lo que pasa es que el colesterol, para transportarse por el cuerpo, requiere estar recubierto de lo que yo llamo su vehículo. Que su vehículo, realmente el nombre que tiene real, son lipoproteínas. De hecho, sonarán de los análisis el HDL, el LDL, pero no son las dos únicas que hay. Cuéntame más. A ver, tenemos también los kilomicrones, las VLDL, las IDL, luego tenemos las LDL y las HDL. Las HDL por ahora las vamos a dejar un poquito apartadas y nos vamos a centrar en las otras, pero de una forma muy sencilla y simple, que no quiero que esta explicación se coma todo el tiempo. De forma muy burda y simple tenéis que entender que realmente, en el orden que he dicho, kilomicrones, VLDL, IDL y LDL, lo que hacen es perder contenido y se van haciendo más pequeñitas, ¿de acuerdo? Pasando por todas esas fases. Pero ojo, tened en cuenta que esto no ocurre realmente en ese orden, sino que en nuestro cuerpo vamos a tener todas esas partículas y todos estos procesos ocurren al mismo tiempo. Ya, pero ¿por qué has apartado a las HDL de todo esto? Porque realmente las HDL hay algo en lo que se diferencia mucho de las otras, y es que la lipoproteína que la recubre tiene algo que no tienen las otras, y es precisamente eso lo que podemos ver en los análisis. Y os hago un recordatorio rápido que ya dijimos en el vídeo de la semana pasada de que realmente el problema del colesterol es cuando esas LDL se meten debajo de una de las capas de las arterias, forman un bollito y eso es la placa de ateroma que provoca problemas. ¿Y cómo hacemos realmente para calcular todo esto del HDL, LDL, colesterol total que vemos en nuestros análisis? Realmente lo primero que se hace cuando tenemos la sangre es analizar la cantidad de HDL que hay, porque como os he dicho, como la recubierta tiene algo que es distinto a las demás, es la que se puede saber cuánto hay. Pero ojo, porque lo que estamos calculando realmente es la cantidad de colesterol que hay en todas las HDL sumadas. Una vez ya tenemos las HDL, entonces tenemos que calcular el colesterol total. Eso también es fácil, realmente es todo el colesterol que hay en la sangre se calcula, por lo que por un lado tenemos colesterol total y por el otro tenemos el HDL. Pero si solo tenemos esas dos cosas, ¿cómo sabemos luego cuánta LDL hay? Por cierto, apunte, recordad que HDL es lo que solemos llamar colesterol bueno y LDL lo que solemos llamar colesterol malo. Realmente la fórmula que utilizamos para saber cuánta LDL hay es LDL es igual a colesterol total menos el HDL y menos el VLDL. Pero claro, también hemos dicho que realmente no éramos capaces de ver cuánto VLDL hay. ¿Y esto cómo se calcula? Pues con otra aproximación. Lo que se hace es mirar la cantidad de triglicéridos y se divide el número de triglicéridos entre 5 y así sabemos la cantidad aproximada de VLDL que hay. Pero entonces ya estamos viendo algunos problemas, ¿no? Estamos haciendo una aproximación, realmente estamos aproximando que una quinta parte de los triglicéridos son VLDL y luego estamos aproximando diciendo que realmente el LDL es el resultante de restar al colesterol total tanto el HDL como este VLDL estimado que teníamos. Pero es que encima hay otro apunte que es mucho más importante que esto, y es el hecho de que ese colesterol que estamos calculando, esa cantidad de colesterol, no tiene nada que ver con el riesgo cardiovascular realmente. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Hombre, pues que realmente resulta que al final lo importante es la cantidad de partículas de LDL que haya en nuestro cuerpo. Es decir, nos da igual la cantidad que haya, podemos tener muchas partículas LDL con poco colesterol dentro o podemos tener pocas partículas de LDL con mucho colesterol dentro. De hecho, voy a explicaros un símil que me dijeron hace tiempo que sí es verdad que hace que visualicemos muy bien esto. Pongamos que tenemos a 10.000 personas y tenemos que trasladarlas por una carretera y te dan dos opciones. La primera, transportarles en coche individual a cada uno y la segunda, transportarles en autocares. Veamos la situación. Tenemos una carretera, tenemos 10.000 personas
y podemos transportarlas o en coche individual o en autocar. Claro, si nosotros decidimos transportarles en coche individual, lo que va a ocurrir es que va a haber 10.000 coches en esa carretera. Sin embargo, en autocares, a lo mejor con unos 100 autocares somos capaces de trasladar a todas esas personas. Pues ahora quiero que penséis que esas personas es el colesterol y que esos autocares o esos vehículos son el LDL. Claro, cuanto más LDL haya, más probabilidad de que se forme ese atasco, da igual que haya más o menos gente dentro de ese coche. Pero es que aún hay más y os va a llamar mucho la atención esto. Vale, vamos a tener en cuenta lo que he dicho, ¿no? El hecho de que realmente lo más importante es el número de partículas. Bueno, en ese caso lo que podríamos pensar es que si tenemos un alto número de partículas y encima cada partícula tiene mucho colesterol, el riesgo de enfermedad va a ser mayor, porque encima de muchas partículas hay mucho colesterol. Pues vamos a ver las 4 posibles situaciones que se pueden dar y el riesgo que tiene cada una de esas. Tenemos 2 situaciones con riesgo alto y otras 2 situaciones con riesgo bajo. Si nosotros tenemos muchas partículas de LDL, es decir, muchos vehículos, y tenemos poco colesterol dentro de cada uno de esos vehículos, resulta que estamos en el rango máximo de riesgo, cuando lo que hubiésemos pensado es que no debería ser así porque no hay tanta cantidad de colesterol dentro de esas partículas. Luego, sí es verdad que si tenemos mucha LDL, es decir, muchos vehículos con mucho colesterol, también tenemos un riesgo elevado, pero el riesgo es ligeramente más bajo que tener el colesterol bajo con ese número de partículas aumentado. ¿En serio? Sí, tal cual. ¿Y qué pasa con los 2 riesgos bajos? Si es verdad que podríamos pensar también que el menor riesgo se daría con pocas partículas LDL, es decir, con pocos vehículos, y que esos vehículos encima lleven poco colesterol, ahí el riesgo debería ser el mínimo. Pues tampoco ocurre de esta otra forma, porque si nosotros tenemos poco LDL, es decir, pocos vehículos, y tenemos mucho colesterol dentro de esos pocos vehículos, resulta que tenemos un menor riesgo que si lo que tenemos son pocos vehículos con poco colesterol. ¿A qué llama la atención? Pero espera, ¿entonces todos los médicos están equivocados o cómo funciona esto? Realmente no es que estén equivocados, pero sí es verdad que es una aproximación bastante buena el pensar que si tienes el colesterol alto es bastante probable que tengas muchas partículas LDL. Es decir, que en un porcentaje bastante elevado de la población debería ocurrir de esta forma y es el mejor consejo que podemos dar con las herramientas de las que se dispone. Pero claro, ¿realmente ese porcentaje es tan alto como para dar esas recomendaciones? Porque resulta que en un 20% de población general sana, ojo, un 20%, una de cada 5 personas que reciben consejo acerca de sus niveles de colesterol, se están equivocando en el diagnóstico. Oye, pero una de cada 5 son bastantes, ¿no? Claro que son bastantes, pero ¿por qué se sigue dando ese consejo pese a que sean bastantes? Por el hecho de que no va a hacer ningún daño a nadie que si tiene el colesterol alto le digan que coma mejor. Pero claro, el problema es cuando se malinterpreta todo esto y a las personas con colesterol bajo se les dice que coman peor para aumentarlo. Y sí, esto está ocurriendo. Pero claro, os he dicho un 20% en población sana, en población normal, es decir, en lo que puedes tener tú o lo que puedo tener yo. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de otros problemas? Síndrome metabólico, obesidad, diabetes. En esas personas que padecen esas enfermedades, sí es verdad que hasta en un 50% e incluso más de un 50% de los diagnósticos fallan. Es decir, que si tienes delante de ti una persona que claramente padece obesidad y que tiene el colesterol bajo, lo más probable es que esté en el grupo de mayor riesgo, es decir, que tenga la LDL, el número de vehículos, muy alto, pero que el colesterol lo tenga bajo. Y puede que esa persona se crea que realmente no tiene que cuidar su alimentación ni tiene que cuidar sus hábitos cuando realmente está en el grupo de mayor riesgo. Así que la próxima vez que veas tus análisis, ten en cuenta todo esto y no caigas en el error de pensar que tienes a lo mejor que empezar a comer peor para aumentar ese colesterol porque lo tienes excesivamente bajo. Bueno, pero realmente si no me pueden calcular el número de partículas en un análisis normal, ¿qué hago? ¿Esto me sirve de algo realmente? A ver, realmente sí es verdad que esta información te sirve. Lo primero, te sirve para no caer en engaños, por ejemplo, como hablamos el lunes en Desmontando el Danacol, para no caer en esos engaños de productos que dicen que te van a bajar el colesterol, porque puede que bajen el colesterol pero no bajen tu riesgo absolutamente nada. Además, el conocimiento siempre es importante y te va a ayudar a tomar mejores decisiones, pero eso no es lo único que hemos aprendido. En primer lugar, sabemos que el colesterol dietético influye prácticamente nada en el HDL y nada de nada en el LDL.
Es decir, que no por tomar más colesterol de los alimentos vas a tener más colesterol ni más riesgo cardiovascular. La segunda, que la reducción de riesgo cardiovascular no viene de que empecemos a intentar disminuir nuestro colesterol, sino de que nos alimentemos mejor, con más vegetales, con más fuentes de fibra, que hagamos más actividad física y que en general mejoremos nuestros hábitos. En tercer lugar, que si tienes otros factores de riesgo, entonces tienes que cuidarte igualmente tanto tu alimentación como tus hábitos, aunque tus análisis de colesterol parezca que están bien. Y en cuarto lugar, si tú haces todo bien, te alimentas bien, haces actividad física, tienes buenos hábitos, te mantienes en un peso adecuado, entonces no te preocupes porque tus análisis salgan con el colesterol alto. Puede existir una gran probabilidad de que realmente estés en el grupo de menor riesgo. Así que nada más, ya hemos aprendido un poquito más acerca de las grasas, hemos terminado con la parte de colesterol y la semana que viene vamos a hablar de las grasas saturadas, porque con eso también... ¡buf! De hecho, va a ser complicado el conseguir reducir todo lo que tengo que decir en un solo vídeo. Y bueno, nada más, como siempre digo, ha sido un placer estar un día más con vosotras y con vosotros, y nos vemos en el próximo vídeo con más y esperemos que mejor. ¡Hasta luego! Oye, y recordad que si entráis en mikeydiet.com, mykdiet.com, allí aparte de todo el contenido que voy subiendo, tenéis acceso a vuestra plataforma en la que voy a acompañaros paso a paso en vuestros objetivos, en la que os voy a dar herramientas, en las que voy a acompañaros tanto vía mail como vía WhatsApp. Así que nada, si os interesa, allí os espero. Bueno, pues si el grupo de menor riesgo tiene colesterol alto, yo me hincho a chorizaco y ya está, riesgo bajísimo. Oye, pero no te vayas, que no era eso a lo que me refería.